Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sábado 12 de abril del 2025, sábado de la quinta semana de Cuaresma. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, del versículo 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas, de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron, y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los sentaré, los haré crecer, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios, y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vea mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, Jeremías 31, versículos del 10 al 13. Respondemos: el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión, y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando. Se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría. Los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo
como un pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, del versículo 45 al 56. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él, pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es sábado 12 de abril del 2025, sábado de la quinta semana de Cuaresma. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 37 y del versículo 21 al 28. Dice Ezequiel que el Señor Dios dice: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas de todas partes. Los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser, dice, dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse, dice, con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades.
Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Eso dice el profeta Ezequiel, que dijo el Señor Dios, que iba a reunir a todo el pueblo de Israel para que ya no estén divididos, que iban a ser un solo pueblo, una sola nación. Y dice, mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre, dice. Sus hijos y sus nietos, mi siervo David será su rey para siempre. Y dice el Señor Dios que va a hacer una alianza eterna de paz con ellos. Los asentará, dice, los hará crecer y pondrá su santuario entre ellos para siempre. Es lo que nos cuenta el profeta Ezequiel, lo que Dios va a hacer con su pueblo elegido, que los va a reunir para que ya no anden dispersos. El profeta Jeremías también nos dice en el Salmo 31 que el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Y dice lo siguiente: escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor, dice, redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. Eso nos dice el profeta Jeremías en el Salmo responsorial. El evangelio que está tomado de San Juan capítulo 11, del versículo 45 al 56, dice que muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, habían ido porque como Jesús había resucitado a Lázaro, habían ido de curiosos para ver si era verdad que Jesús había resucitado a Lázaro, si Lázaro había estado muerto. Dice que al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero dice que algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Estos fueron a ponerle queja, a ponerle en mal a Jesús, porque había resucitado a Lázaro. Entonces dice que los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín, se reunieron para ver de qué forma mataban a Jesús. Porque dice, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Ese era el miedo que tenían. Van a venir los romanos, dice, y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero dice que había un sumo sacerdote que se llamaba Caifás, que había profetizado en ese año. Y les dijo, ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Dice que eso lo decía porque ya lo había profetizado, siendo sumo sacerdote ese año, que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces dice que desde aquel día tomaron la decisión de matarlo los judíos, los fariseos, los sumos sacerdotes. Por esta razón dice que Jesús ya no andaba públicamente entre ellos, entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí dice que se quedó con sus discípulos. Y dice que entonces se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén, dice, antes de la Pascua, para purificarse. Y andaban buscando a Jesús en el templo, y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia como riesgos de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas,